Hola, bienvenidos, ¿qué tal? Hoy voy a realizar un comentario sobre el derecho a la información y va en relación con el caso que ha pasado con el Diario de Mallorca y Europa Press, que pues el juez bueno, pues parece que ha limitado la libertad de expresión de los periodistas, les ha preguntado por las fuentes, etcétera, pero realmente considero que si hay una investigación judicial en marcha debe, diríamos, primar o ser más importante la propia investigación judicial, si el juez lo considera absolutamente necesario, que parece que lo ha considerado, y ante fuentes de información que pueden llevar a la resolución del caso judicial, pues presupongo que eso es más importante que la libertad de expresión en un sentido genérico y amplio. Efectivamente, nadie discute que la libertad de expresión está ahí y que pues en muchas informaciones, artículos, reportajes, etcétera, pues las personas pueden expresar libremente sus ideas, sus planteamientos, sus opiniones, siempre que respeten las leyes y respeten a los demás, pero en relación con las fuentes de información, si esas fuentes de información son absolutamente relevantes y necesarias para la resolución de un caso judicial de corrupción económica o política y el juez considera absolutamente imprescindible acceder a esas fuentes de información que pueden ayudar en gran medida a resolver el caso judicial, si esta fuera la situación, me parece entendible, al menos, que esto se pueda realizar, porque esto, a mi juicio, no supone una eliminación de la libertad de expresión, sino que sucede que en determinados casos excepcionales debe ser más importante la justicia que la libertad de expresión, en el sentido de que por revelar algunas fuentes de información tampoco se está perjudicando gravemente la libertad de expresión y en cambio se está procurando resolver un caso judicial que es importante para toda la sociedad también, para evitar la corrupción económica, política y de otros tipos. En este sentido, por supuesto, respeto muchísimo que haya habido manifestaciones a favor de la libertad de expresión de distintos grupos de periodistas, de comunicadores en toda España, también en Mallorca, en Asturias, en el resto de España. Pues me parece que es un derecho constitucional también, sin duda ninguna, y me parece bien que se haga, pero yo creo que habría que analizar con más profundidad las cosas y ver que son casos muy contados en los que los jueces pretenden acceder, por ejemplo, a las fuentes de información porque consideran que es uno de los medios para poder solucionar el caso y llegar pues, a unas sentencias determinadas. Y esto lo digo sin conocer a fondo el caso, pero simplemente como un razonamiento casi de sentido común. Por supuesto, está claro que los jueces no pueden limitar el que se expresen opiniones, ideas libremente en los medios, y eso es algo evidente, que no hace falta razonar mucho, porque eso es así. En España no hay censura, lo que pasa que en este caso, si es que ha habido unas fuentes que han utilizado distintos periodistas, pues se puede entender que el juez o los jueces hayan considerado absolutamente imprescindible saber cuáles son esas fuentes. Es mi simple opinión al respecto y bueno, considero que es una reflexión que puede ser compartida. Y diciendo esto también digo que soy un defensor absoluto de la libertad de expresión, de la libertad de publicar lo que uno quiera, de explicar lo que uno quiera libremente en todos los medios. Y en ese sentido soy un firme defensor de la libertad de expresión y de la libertad de opinión, por supuesto. Pero en casos muy excepcionales, sobre todo relacionado con fuentes de información, me parece que quizás se podrían hacer algunas excepciones, o al menos estudiar esas posibles excepciones, y sobre todo si lo dice la autoridad judicial, si lo dicen los jueces, que supongo que el juez o los jueces no lo dicen por capricho, sino que lo dicen porque hay unas razones muy argumentadas y muy fundamentadas. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo.